¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy tenemos un tema interesante por demás. Un amigo nos escribe con la siguiente pregunta. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, dice que Cristo murió en la carne, que fue resucitado en espíritu, y cuando estuvo muerto en la tumba, fue al sepulcro, al Hades, y le predicó a los demonios su victoria. Entonces también me dice, pero en mi iglesia me enseñaron que allí se enseña que Jesús fue al purgatorio a predicar a las almas y a sacarlas de allí. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Bueno, vamos a leer el pasaje. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quiero explicar este versículo primero. Dice aquí que Cristo padeció una vez para siempre por los pecados. ¿Cómo Él padeció para siempre por nuestros pecados? Pues fue muerto en la carne. Esta expresión en la carne, sarki, es un dativo. Y aquí podemos entenderlo de dos formas. Es un dativo de esfera o es un dativo de agencia. Podríamos decir que Cristo fue muerto por la carne, por haber asumido nuestra naturaleza pecaminosa, por haber tomado nuestro lugar, murió. Eso le costó la vida. La carne lo mató. Alguien podría entenderlo así. Un nativo de esfera habla que Él estuvo en la esfera de la carne. Que en la esfera de la carne, Él sufrió. Fue muerto en la esfera de la carne. Fue muerto como hombre, no en la esfera divina. Note bien, Pablo dice que fue muerto según... Él fue muerto en la carne. No dice que fue muerto como Dios. Fue muerto en la carne. Ahí está mi cotorra haciéndome competencia. Entonces, la oyen por allá haciéndome competencia. Me oye hablando y ella ya grita también. Está durmiendo y se molesta que la despierte. Entonces, dice que fue muerto, él padeció una vez para siempre por los pecados. ¿Cómo? Pues muriendo en la carne. Fue muerto en la carne. Fue muerto en la esfera de la carne. Pero vivificado en el espíritu. Esta expresión en el espíritu puede entenderse de dos formas. Y esta palabra neumatí es un dativo. Este dativo se entiende de dos formas. Si es un dativo de esfera, en la esfera del espíritu, podemos decir que Cristo fue muerto en la carne como un ser humano, pero que resucitó con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. Y que con ese cuerpo glorificado ascendió al cielo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16 dice que Él fue recibido arriba en gloria. Algunos entienden aquí, específicamente nuestros hermanos testigos de Jehová, que esta expresión en espíritu se refiere a que Él recibido con un cuerpo invisible, un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual, un cuerpo espíritu, fantasmagórico. Eso no es lo que dice aquí, porque Cristo en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, establece clara y llanamente, cuando Él le dijo a sus discípulos, destruyan este templo y en tal día lo levantaré, que Él se refería al templo de su cuerpo. Y eso es irrefutable. Él dijo que iba a levantar el templo de su cuerpo, no un cuerpo diferente, su cuerpo. Y eso lo atestiguan todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, que Cristo resucitó. No existe una sola resurrección espiritual en la Biblia. Todas son iguales. Son resurrecciones, según tú mueres, resucitas. Simplemente Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Ahora, si decimos que este es un dativo de agencia, podríamos decir que fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. La versión católica Nagar Colunga, que la tengo por acá, dice allí que fue resucitado por el Espíritu. ¿Okay? También la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alfonso Choquel, otra Biblia católica, dice que fue resucitado por el Espíritu. O sea, estas dos Biblias católicas traducen este versículo, esta segunda parte del versículo, el neumatí, como un dativo de agencia. Dice que Cristo fue muerto en la carne, por haber tomado nuestra naturaleza pecaminosa, pero que fue resucitado por el Espíritu Santo. Y eso pues facilita la interpretación del versículo 19. Porque el versículo 19 se puede interpretar de 4 formas diferentes. Uno dice que Cristo fue al infierno a predicarle a las personas que estaban allí. Otros dicen que fue al purgatorio a rescatar a las almas que estaban allí penando. Otros dicen que fue a predicarle a los demonios.
Y otro dice que fue predicarle a los espíritus encarcelados de los difuntos de los días de Noé. O sea, esa posición última no hace sentido, porque ellos se perdieron. Ah, no, pero Rafael, es que muchos pudieron haberse arrepentido y tocaron a la puerta, Noé, ábrenos, estamos arrepentidos, y se les hizo tarde, y por lo tanto están en el purgatorio esperando que Cristo los fuera a buscar. Eso no hace sentido ninguno. Ellos no entraron al arca, se perdieron, sufrieron el castigo del diluvio, punto. Fueron castigados y aniquilados por Dios en ese juicio del diluvio. No pueden ser espíritus, porque según 2 Pedro capítulo 2 y versículo 4, y es una pena que la mayor parte de las Biblias traducen esa palabra mal, en el libro de 2 Pedro capítulo 2 y versículo 4, y lo que el apóstol Pedro dice clara y llanamente. Vamos a leerlo. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno, en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Así que dice aquí que los ángeles fueron arrojados al infierno, en prisiones de oscuridad, para ser reservados para el juicio. O sea, ya están condenados. Su próxima experiencia va a ser el juicio. Ahora, aquí dice que fue al infierno, y cuando usted va al texto griego, la palabra que usa allí es la palabra griega tártaro. Tártaro, ¿ok? Según la mitología griega, allí el Tártaro, y era una mitología muy conocida por Pedro y por todos los apóstoles en esa época de Jesús, el Tártaro era el lugar donde se encerraban los titanes, donde Zeus encerró a los titanes, donde se encerraban los enemigos de Zeus. Y para los judíos era un lugar de tormentos también, debajo del Hades, debajo del Sheol, para los judíos ya del segundo siglo, porque antes del segundo siglo de Jesucristo, en todo el Antiguo Testamento, el Sheol no es otra cosa que el lugar o morada de los muertos. Por ejemplo, el pez que tragó a Jonás, ese vientre, era el Sheol de Jonás. Porque el Sheol no es el que ver es el sepulcro, específicamente. Pero el Sheol puede ser el estómago de un león que te haya comido, puede ser en el mar de tu cuerpo que se ahogó y que vive en el mar, ese es tu Sheol. Es el lugar donde tu cuerpo yace, donde tu cuerpo queda. Pero posteriormente, debido a la influencia de los babilonios y de los griegos específicamente, los judíos cambiaron su forma de pensar y comenzaron a creer en el Hades, que se basa en una leyenda de estas tantas leyendas y mitologías griegas. Había un dios llamado Hades, que era el dios del inframundo. Entonces, los judíos ya del segundo siglo, en su literatura apócrifa y pseudopígrafa, comenzaron a utilizar ese término de Hades, asociándolo con el Seol y con el inframundo, donde estaban las almas de los inicuos allí penando, siendo castigadas. Porque entonces se asumió la posición de los griegos de la inmortalidad del alma, que también es ajena al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que cuando morimos dejamos de pensar, Salmo 146:4. Nuestros pensamientos cesan, la mente es puesta en el olvido, Eclesiastés 9:5 y 6. No hay más actividad bajo la tierra para todo aquel que muere, Eclesiastés 9:10. En el libro de Job capítulo 7 y capítulo 11 se establece eso claramente también. Jesús, cuando habló de la muerte de Lázaro, dijo: Lázaro, mi amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 16, también habla del 13 al 16, específicamente el 13 y el 13, habla de los que están durmiendo en Cristo, serán resucitados. La muerte se compara a un sueño, a un estado de inactividad. ¿Se da cuenta? Pero entonces, el paganismo griego entró y la filosofía griega entraron al cristianismo y tergiversaron todo esto. Y entraron también al judaísmo. ¿Ok? Así que ir a Jesús a predicarle a demonios no hace sentido. ¿Para qué? A proclamarle su victoria a demonios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Acaso ellos no lo saben? Entonces, a los muertos que están en el purgatorio de los tiempos de Noé, eso no hace sentido ninguno. Esas personas que se quedaron fuera del arca no se arrepintieron. ¿Ok? Así cualquiera se arrepiente cuando ve a Cristo. Ay, si mira, existía de verdad, Señor, acéptame, me voy contigo. Muy tarde para arrepentirte en ese momento. Tampoco pueden ser las otras dos posiciones. Hay una de ellas que me hace mucho sentido. Y es amparada en la traducción de 1 Pedro 3:18, espíritu, neumatí,
como un dativo de agencia. Aunque ambas traducciones, como agencia o como esfera, son correctas y se aplican y se compaginan bien con el contexto del versículo 19. Y lo voy a demostrar en estos momentos. En 1 Pedro capítulo 3 y versículo 19 dice, en el cual, o sea, cuando dice en el cual, ¿a qué se refiere? Si es un dativo de agencia, si neumático es un dativo de agencia, es en el cual es en el Espíritu. O sea, por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, él fue y predicó. Eso según 1 Pedro capítulo 1, versículos 11 en adelante, 11 y 12, dice lo siguiente. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro dice lo siguiente. 1 Pedro 1, 11 y 12, preste mucha atención. Ellos escudriñaban para ver qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Así que mediante el ministerio del Espíritu Santo, Cristo le predicó los antediluvianos, a toda la gente del Antiguo Testamento. A Noé se le llama pregonero de justicia. El apóstol lo llama pregonero de justicia. Y en el libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 3, cuando habla de las hijas de los hombres, las mujeres paganas, que se juntaron con los hijos de Dios, con la descendencia de Set, la humanidad se corrompió. Los hijos de Dios se corrompieron. No eran ángeles que bajaron a tener sexo con mujeres para engendrarles gigantes. Eso ya lo expliqué en un tema anterior, búsquelo, cuando hablo de los Nefilim. Aquí estamos hablando en el capítulo 6 de Génesis de seres humanos, de las dos simientes, de la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. En Deuteronomio, capítulo 14 y versículo 1, los hijos de Dios son los israelitas. Es la simiente de Dios, la simiente de la mujer, su pueblo. Pero en los tiempos de Noé, los israelitas no existían, pero existía la descendencia de Set, que comenzó a invocar el nombre de Yahweh, el nombre de Dios. Y esa fue la simiente que se corrompió con las hijas de los hombres. Lo mismo que hizo Balac, cuando, siguiendo el consejo de Balaam, hizo que las muchachas de su pueblo, moabitas, se juntaran con los israelitas y los invitaran a sus fiestas paganas, y así corrompieron al pueblo judío con el paganismo y con la idolatría. Así que en 1 Pedro 3:18 dice que Cristo murió en la carne, que fue vivificado por el Espíritu y que mediante el Espíritu Santo predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios se esperaba. Mientras se construía el arca, en esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Ahora, espíritus encarcelados. En Gálatas capítulo 6 y versículo 18, hay un versículo que habla de nuestro espíritu, refiriéndose a nuestra persona. Pero entonces, la palabra espíritu también significa persona, además de significar Espíritu Santo, viento, aliento. En muchas ocasiones significa persona, significa carácter. Dice en el libro de Proverbios que una persona que no tiene dominio de su temperamento es como una ciudad sin muros. Cualquiera la puede invadir, es débil esa persona. ¿Okay? Decía que Juan el Bautista vendría con el espíritu y el poder de Elías, con el carácter de Elías. O sea que espíritu es sinónimo también de carácter, sinónimo de carácter y de persona. Y ya hay versículos que podríamos citar para decir eso. 1 Corintios 16, 18, por ejemplo, uno de esos versículos. Ahora, espíritus encarcelados. ¿Quién está encarcelado? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Okay? En el libro de Salmo, capítulo 59 y versículo 12, vamos allá rapidito. Salmo 59, 12. Quiero aquí buscarlo rapidito. Vamos a leerlo. Por el pecado de sus bocas, por la palabra de sus labios, sean presos. Por su soberbia, por la maldición y por la mentira que profieren. Así que según este versículo, los hombres que profieren palabras malas por el pecado de sus bocas son presos. Y por la malicia y por la soberbia por su soberbia y por la maldición y por la mentira que profieren. Así que usted es preso de lo que dice.
Usted es preso del pecado. En Isaías capítulo 42 y versículo 7, hay otro versículo interesante. Isaías 42, 7. Vamos a ver. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada en el año 1989. Una Biblia muy buena también. Dice aquí en el libro de Isaías 42, 7. A fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. O sea, Jesús venía a libertar presos de las cárceles literales. No, Señor, de la cárcel del pecado, de los que estaban presos en tinieblas espirituales. A esos presos fue que vino a libertar Jesús. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 5. Hay otro versículo aquí, me llama mucho la atención. Proverbios 5, 22. Voy a leer varios versículos más. Dice aquí: sus propias maldades apresarán al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Los impíos están presos en su maldad, en su pecado. En Isaías 61, 1 al 3, hay un versículo parecido al que leímos en Isaías 62, Isaías 42. Dice en Isaías 61, y no voy a leer todos los versículos, voy a leer solamente el versículo 1 nada más. Dice lo siguiente, una profecía mesiánica: el Espíritu del Señor, Jehová, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. ¿A qué prisioneros venía a libertar el Mesías? A los presos en el pecado. En Romanos 6:18, y quiero un par de versículos más de los que me acuerden por aquí. Romanos 6:18, vamos a ver qué dice ya Romanos 6:18, porque estos versículos son interesantísimos por demás. Muchas veces la gente los lee y no les presta atención. Dice allí lo siguiente: una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Cuando somos justificados por la fe, somos libertados del pecado. ¿Por qué? Porque nacimos presos en el pecado. Nacimos bajo maldición, bajo pecado, bajo condenación, bajo muerte y bajo juicio. Nacimos encerrados en el pecado. Romanos 6:18, lo leo otra vez. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Cristo vino a libertarnos de la cárcel del pecado, todas las cárceles literales. Gálatas capítulo 3 y versículo 22, otro versículo interesante por demás. Vamos a leerlo. 3:22 de Gálatas. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Así que la Escritura, Dios mediante la Escritura, encerró todo, nos encerró a todos nosotros bajo pecado. Eso es lo que dice en Romanos 3 también. ¿Okay? En Gálatas 4:5, me parece que es allí, vamos a ver, sí. Dice, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros nacemos bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Bajo pecados, encerrados en pecado, bajo condenación, bajo muerte. Y de esa prisión fue que Cristo nos liberta o nos libertó. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, Cristo le liberta del pecado. Pues vamos a Pedro, 1 Pedro capítulo 3, a ver si esto hace sentido ahora. Dice el 18 que Cristo fue muerto en la carne, pero resucitado por el Espíritu. Si es un dativo de agencia. Si es un dativo de esfera, resucitado en el Espíritu, pues significa que fue resucitado en un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado, Philip predicó también en el Antiguo Testamento a los espíritus encarcelados, que eran aquellas personas encerradas en la cárcel del pecado. Mediante Noé, que estaba henchido del Espíritu Santo, mediante ese pregón de la justicia, se anunciaron las buenas nuevas. Pero la gente no las quiso aceptar, no las quisieron aceptar. Y no entraron al arca, desaprovecharon la oferta que Dios les hizo. Y lo mismo ocurre hoy en día. No quieren entrar al arca. Así que entonces, dice aquí,
en el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados. O sea, mediante el Espíritu Santo fue predicó a los espíritus encarcelados. No fue Cristo que fue y predicó allá abajo cuando se murió. Fue mediante el Espíritu Santo. Se le predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios se esperaba mientras se construía el arca. O sea, este ministerio del Espíritu Santo proclamando las buenas nuevas fue en los días de Noé. Y fue a los antediluvianos que se les predicó este evangelio mediante el ministerio del Espíritu Santo. Por eso en Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Por eso en 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11 dice que los profetas sabían, y que a ellos les fue enseñado, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, quien les predijo las aflicciones que habrían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. En todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo inspiró a esos profetas a hablar de las aflicciones del Mesías. Isaías 53 es un claro ejemplo de ello. ¿Ok? Y en un próximo programa vamos a analizar ese capítulo, porque hay muchos mesiánicos por ahí que dicen que Isaías 53 se aplica a los judíos y no a Jesús. Eso lo veremos en un próximo programa. Así que para concluir, en 1 Pedro 3:18 no habla de ningún purgatorio. De ningún purgatorio. Y es más, en la Edad Media había un monje católico que decía: la moneda en el cofre cayendo y el alma del purgatorio saliendo. Ellos llevaban estas fotografías, estas pinturas, estas serigrafías de almas quemándose en el infierno. Y entonces le decían a la gente: danos indulgencias, compren indulgencias, y ustedes podrán sacar a esas personas de ese sufrimiento. Y con ese dinero se hizo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con dinero de las indulgencias, que se consiguió de esa forma, engañando a la gente con esas serigrafías, diciéndole: nosotros, los sacerdotes, podemos sacarlos del infierno orando por ellos mediante sus indulgencias. Eso no es así. Cristo tampoco sacó a nadie del purgatorio, porque ese purgatorio no existe en la Biblia. En la Biblia existe solamente el sepulcro, la muerte. Cuando morimos dejamos de ser y esperamos allí la resurrección. Eclesiastés 12:7 dice que cuando morimos el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. El otro día escuché a una persona decir que Salomón no sabía de lo que estaba hablando, que Salomón no fue inspirado. Lo cierto es que Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando morimos, el espíritu va a Dios que lo dio. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. Cuando morimos dejamos de ser. Se acaba nuestra existencia. Morimos. Y allí esperamos hasta el día de la resurrección. Porque la paga del pecado es muerte. No quedarse medio vivo. Mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Solamente hay vida eterna en Cristo Jesús. Resumiendo, 1 Pedro 3, 18 y 20, 18, 19 y 20, lo que dicen es que Jesús murió en la esfera de la carne, murió por la carne, por haber tomado nuestra naturaleza, por ser nuestro sustituto, y que resucitó mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo resucitó. Y que fue mediante el ministerio del Espíritu Santo que fue y le predicó a los espíritus encarcelados en el pecado en los días de Noé. Eso es lo que dice, así de sencillo. Es la única explicación que a mí me parece factible, razonable. Yo respeto cualquier otra posición que usted pueda tener. No voy a entrar en decir que usted está mal o que usted está bien, no entro en eso. Pero para mí me hace mucho sentido esta posición que le acabo de exponer, porque las otras están muy difíciles de exponer con la palabra de Dios. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.